Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal hoy día 14 de octubre de 2025. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior del 19 de septiembre de 2025. ¿Alguna intervención, alguna duda? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 2 del orden del día, expediente para la aprobación de la propuesta de estructura de costes y fórmula de revisión de precios del contrato mixto de suministro y servicios para la gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior de la Avenida Grande. Tiene la palabra la secretaria. Parece que... A ver. No, mira ahora. La Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Cuentas y Personal, en sesión ordinaria celebrada el 7 de octubre de 2025, emitió el siguiente dictamen. Aprobar la propuesta de estructura de costes y fórmula de revisión de precios del contrato mixto de suministro y servicios para la gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Laurín el Grande. Así también someter la propuesta a un plazo de información pública de 20 días con su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y en la plataforma de contratación y remitir la propuesta a la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía para que pueda emitir el informe preceptivo. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno, Teresa Sánchez. Bueno, buenos días a todos y a todas. En este punto del orden del día traemos el primer paso que tendrá que venir a este pleno para una cuestión que entendemos que es importante y de vital importancia también para el municipio y para mejorar, en este caso, el alumbrado público de todo el término municipal. Estamos hablando de unas instalaciones de alumbrado público que en muchos casos pues, son muy antiguas, que generan un tipo de energía que ya no se contempla ni en la normativa y que tampoco tienen luminarias de sustitución y que poco a poco pues, se han ido sustituyendo con las obras en las calles y demás, pero entendíamos que había que dar un paso más acelerado y un paso, en este caso, de gigante, que es sustituir todo el alumbrado público del término municipal por alumbrado a LED. Unas instalaciones más modernas, unas instalaciones que permitan una mejor iluminación, que permitan también reducir la contaminación lumínica, que permitan un ahorro económico en cuanto a lo que es el consumo eléctrico y también una cuestión muy importante que es la reparación de líneas, la adecuación de las instalaciones y principalmente la legalización de las mismas, que hoy por hoy hay muchas que aún no lo están. Este punto lo que pretende es aprobar, después de haber realizado los pasos oportunos que se solicitan a 5 empresas del sector, pues cuáles son las estructuras de costes que tienen y tras las respuestas de estos 5 operadores se calcula una estructura de costes para el servicio en Alaurín el Grande. Con esa propuesta, con ese análisis, es lo que se trae hoy a aprobación, esa estructura de costes de cuánto va a suponer el personal, de cuánto va a suponer la inversión de la renovación de toda la luminaria, el mantenimiento, etcétera, etcétera, y también pues ese cálculo de esa fórmula de revisión de precios que permita tener un contrato con seguridad jurídica, con estabilidad, y que estén las cosas claras desde el primer momento para que luego no haya contratiempos a lo largo de la ejecución del contrato, que estamos hablando de un contrato de más de 4 años y con un valor estimado del mismo superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal. Por lo tanto, un primer paso que se da para tener un mejor alumbrado público en todo el término municipal y esperamos contar con el visto bueno de todos los grupos municipales para sacar adelante esta mejora tan importante para el municipio. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, buenos días a todos. En este punto del orden del día, nuestro grupo municipal se va a abstener. Se va a abstener
ya que aunque estemos de acuerdo en que se cambie la luminaria exterior de Alaurine el Grande por farolas con LED, ya que el ahorro es considerable y tal, creemos que hay cosas más importantes que hacer en Alaurine el Grande, como por ejemplo arreglar los caminos. Yo sé que es una vez y otra, pero es que es extremadamente necesario arreglar los caminos para que puedan circular las personas. Podemos cambiar la luz, ahora mismo funciona bien, no es urgente el cambiarla, pero sí es urgente arreglar los caminos, porque podemos tener una luz muy brillante o muy opaca, pero si no podemos circular por la carretera, pues no nos sirve de nada. Así que en esta ocasión votaremos abstención. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Sí, bueno, buenos días. Creo que es la primera vez que se trae a este pleno un contrato de estas características, un contrato mixto, que una parte es suministro, otra parte es servicio, o el paso previo a ese contrato. Ya en el año 2021 iniciamos este estudio, se contrató una empresa, ya había municipios como el municipio de Pizarra que tenía este contrato mixto funcionando y que, bueno, pues finalmente no se encontró la fórmula legal para sacarlo adelante y yo creo que es un paso importante, no solo por el ahorro energético, sino también por todas las mejoras que supone en las instalaciones, por el mantenimiento preventivo y porque no estamos hablando de un coste extra, estamos hablando de un ahorro en los costes. Para que eso se lleve a cabo, el ayuntamiento va a pagar un canon que va a facilitar que se pueda llevar a cabo todas estas mejoras y al final pues podamos beneficiarnos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces nosotros votaremos a favor de este paso primero que hay, que es esta aprobación de la propuesta de estructura de costes y fórmula de revisión de precios del contrato. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Bueno, simplemente pues agradecer el voto favorable del Partido Popular y lamentar profundamente que Vox se haya instalado en la demagogia pura y dura. Nosotros los caminos rurales es una prioridad que estamos intentando abordar. Lo que pasa es que no es sencillo poder arreglar todos los kilómetros de caminos rurales que hay en el municipio. Y mezclar este contrato con el arreglo de los caminos pues no puede responder más que a una política demagógica que están ustedes realizando, porque efectivamente con el coste que tiene o que va a tener este contrato no podemos arreglar ningún camino porque eso supondría apagar la luz en todo el municipio. Este contrato no va a suponer un coste extra al ayuntamiento. Precisamente lo que se plantea es este tipo de contrato para que el ayuntamiento no tenga que asumir una inversión millonaria de un golpe, porque estaríamos hablando que la inversión en luminaria ronda los 2,5 millones aproximadamente, más el mantenimiento, más la empresa, contratar la empresa que lo instale, más la legalización, etcétera. Y lo que se pretende precisamente es no tener que hacer ese desembolso por parte del ayuntamiento y ir pagándolo pues con el coste que ahora mismo se está asumiendo para el pago de la electricidad. Esperamos que con esta propuesta eso se reduzca y pagaríamos incluso menos de lo que estamos pagando actualmente por la electricidad. Así que no entendemos muy bien cómo el gasto en alumbrado público podemos desviarlo al arreglo de los caminos rurales. Así que lamentamos mucho que Vox se abstenga, instalado, como digo, en ese populismo, en esa demagogia que ciertamente podemos compartir su preocupación por los caminos rurales porque lo tenemos todos, pero intentar mezclarlo con cualquier asunto que se traiga a pleno creemos que es un error y que no procede. Así que simplemente eso, agradecer el voto favorable del Partido Popular, lamentar la abstención de Vox y nosotros vamos a seguir impulsando este expediente, que esperemos que en los próximos meses podamos traer los siguientes pasos para que este cambio de luminaria sea una realidad más pronto que tarde, porque creemos que es muy importante para el municipio actualizar y modernizar todo el alumbrado público, tener un alumbrado público acorde al siglo XXI, un mantenimiento de estas instalaciones y que con ello también pues, se obtenga ese ahorro económico
que nos permita destinarlo a otros gastos municipales. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, dice la señora Teresa Sánchez que las políticas de Vox son demagogas. Pues habría que hacérselo mirar, porque realmente el único partido que está subiendo a nivel nacional y a nivel europeo es el nuestro. Y el vuestro está bajando a unos niveles pues bastante preocupantes. No sé si somos nosotros o serán ustedes los que se están equivocando. Yo creo que más de media Europa está despertando, y en España estamos despertando, gracias a Dios, a un ritmo vertiginoso, y creo que nuestras políticas no son como usted dice. Muchísimas gracias. Portavoz del Partido Popular. ¿Ninguna intervención más? Bueno, simplemente aclarar, aunque ya lo ha hecho la portavoz del equipo de gobierno, que efectivamente, además de suponer una mejora muy importante para el municipio en el ámbito del alumbrado público, esto evidentemente no va a suponer ningún tipo de sobrecoste para el ayuntamiento, y por lo tanto no estamos hablando de una inversión extra que tengamos que asumir y que por lo tanto se pudiera utilizar para otros menesteres. En este caso, evidentemente, estamos hablando de más bien un ahorro y no de una inversión extra que tenga que hacer el ayuntamiento. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con la abstención de Vox, el voto a favor de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% Alaurín y Partido Popular. Pasamos al tercer punto, que hemos dicho que se retiraba del orden del día al haberse advertido de algunos errores en su redacción, y por lo tanto volverá a pleno una vez subsanados esos errores. Pasamos al cuarto punto, expediente relativo a la modificación de la Ordenanza General de Subvenciones del municipio de Alaurín el Grande. Tiene la palabra la secretaria. La Comisión Informativa Permanente Sociocultural, en sesión ordinaria celebrada el 7 de octubre de 2025, emitió el siguiente dictamen. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza General de Subvenciones del municipio de Alaurín el Grande y someter dicho acuerdo al trámite de audiencia e información pública por plazo de 30 días hábiles, con su inserción en el Boletín Oficial de la provincia, en el tablón de anuncios y en el portal de transparencia. En caso de no presentarse alegaciones, el presente acuerdo de aprobación inicial se entenderá definitivo de forma automática, y proceder también pues a su inserción en el tablón de anuncios y el portal de transparencia. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno, Ana Belén Ordóñez. Sí, buenos días a todos y a todas. En este punto se trata de aprobar una nueva Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, y pese a que la misma fue modificada en enero de 2024, hace casi 2 años, es necesaria su modificación y aprobación nuevamente por 2 puntos. El primero de ellos, que es el que más destaca, es que en el Ayuntamiento de Alaurín el Grande cuenta desde este mismo año 2025 con un plan estratégico de subvenciones, un documento que es la base de la política subvencional, que concreta los objetivos y las líneas de subvención que se van a convocar cada año desde nuestro municipio. Este plan tiene un carácter programático, saber qué queremos y cómo lo queremos conseguir. Hasta ahora nuestro ayuntamiento no contaba con este instrumento, pero una vez que lo tenemos es necesario adaptar la normativa existente al mismo. De otro lado, creemos que la nueva redacción dada es más clara y adecuada a la nueva realidad, aportando claridad, seguridad jurídica y transparencia. Contempla y da sustento a las 3 modalidades que se recogen, como son las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, no competitiva o directa. Y además también todo lo que es la tramitación telemática se le da la importancia que en la actualidad pues tiene. Creemos que esta ordenanza va a ser una herramienta muy útil y por ello pedimos el apoyo del resto de grupos políticos. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Pues en este punto del orden del día, y dado que ha sido una pequeña modificación dentro de todo el expediente, votaremos a favor de la propuesta del equipo de gobierno. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias, buenos días. Bien, pues nosotros en este caso nos vamos a abstener. Al fin y al cabo, volvemos a aprobar el texto completo de la ordenanza. Así se establece en una de las disposiciones derogatorias que deroga la anterior.
Estamos de acuerdo en que es un documento importante para el Ayuntamiento y para el municipio, y las modificaciones que nos ha expuesto el equipo de gobierno pues nos parecen coherentes y razonables. No obstante, el motivo de nuestra abstención pues se basa en los mismos que expusimos cuando se aprobó en enero del 24 pues la ordenanza anterior. En primer lugar, entendemos que debe haber una mayor participación y un mayor consenso, si acaso, con los grupos políticos, al menos por nuestra parte, para llevar a cabo una aprobación de una ordenanza de estas características y, sobre todo, también, como no, con la ciudadanía. Hablamos de una ordenanza de subvenciones que, de un modo u otro, pues afecta directamente a gran cantidad de población de Alhaurín el Grande. Por tanto, entendemos que ese factor es importante. Y ese es uno de los motivos, al igual que bueno, queda todo en la ordenanza un poco supeditado a las distintas bases que van a regular las subvenciones cuando se vayan convocando. Algunos aspectos entendemos que quedan quizás por definir. Estaremos, no obstante, pendientes también cuando se convoquen esas bases, se publiquen esas bases, y en base a ello no quita que entendamos que el documento es importante, la modificación nos parece coherente y, por tanto, nuestra abstención, porque bueno, entendemos que debe aprobarse la modificación en ese sentido. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Bueno, pues muy brevemente para agradecer el voto favorable de Vox. Y en cuanto a las alegaciones realizadas por el Partido Popular, simplemente decir que, como otras ordenanzas y otra normativa, ha estado publicada y ha habido un plazo de alegaciones del que no han hecho uso nuevamente, no hacen uso de estos plazos para poder poner de manifiesto aquellas cosas que pueden ver o no, con independencia que la participación podía ser o no previamente a ello más activa, pero desde luego criticar algo cuando esa herramienta se le ha dado y no la han utilizado, pues no nos parece tampoco adecuado. Y en cuanto a las bases anuales, como bien conoce, pues ya se llevan publicando 2 años. Las asociaciones que, en el caso de tanto las que salen por desarrollo económico como las de vivienda, como las que salen por participación ciudadana, llevan unas bases totalmente transparentes que se publican y que son accesibles a todos y a todas, y por tanto así se seguirá haciendo. Portavoz de Vox. Portavoz del Partido Popular. ¿Alguna intervención más? Ninguna. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con la abstención del Partido Popular y votos a favor de Vox, Izquierda Unida, Partido Socialista y 100% Alhaurín. Pasamos al quinto punto del orden del día. Moción del Grupo Político Municipal del Partido Popular relativa a la reactivación de las obras del Centro Ocupacional Faala. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Sí, bueno, aunque el texto de la moción lo tenéis desde hace días, yo creo que es un texto simple y sencillo. Yo creo que todos sabemos que la residencia Centro Ocupacional Faala pues constituye uno de los proyectos sociales más necesarios y demandados por los vecinos de Alhaurín el Grande, y no solo de nuestro municipio, sino de la comarca del Guadalhorce, un proyecto que, aunque fue impulsado en años anteriores, ha ido avanzando con la colaboración de distintas administraciones y distintos equipos de gobierno a lo largo del tiempo, que en estos momentos se encuentra ahora paralizado, y pensábamos que en el último pleno hubo una aprobación por parte de la Diputación de Málaga de 1 millón de euros y creemos que sería importante que ese dinero se pudiese destinar al centro ocupacional, como ya se hizo en años anteriores, que otra aportación de la Diputación de Málaga de esa misma cuantía, de 1 millón de euros, se destinó al Centro Ocupacional Faala, al menos mientras se pueden buscar recursos de otras administraciones. Así que creo que los puntos son bastante simples. Instar al equipo de gobierno a destinar el 1 millón de euros aprobado por la Diputación de Málaga para la continuación de las obras, establecer un calendario de ejecución y seguimiento de las obras y notificar a la Diputación Provincial de Málaga la decisión. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, pues en esta moción evidentemente votaremos a favor, puesto que nuestro grupo municipal lleva ya prácticamente 2 meses luchando porque el nuevo centro ocupacional Faala se termine antes de cualquier cosa, porque creemos que lo más urgente hoy en Alhaurín es esto y los caminos rurales. Volvemos a lo de siempre. Entonces, pues evidentemente daremos nuestro sí a esta moción del Partido Popular. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina. Sí, pues buenos días a los presentes, a los que nos siguen desde su domicilio a través de los medios de comunicación municipales, tanto la radio como la televisión. En primer lugar, debemos y tenemos que reconocer la trascendencia económica y social que tiene este centro ocupacional. Ya no solamente por el volumen, el presupuesto de 5 millones de euros, no solamente también por las referencias en las apariciones en redes sociales sobre este tema, sino incluso en la moción propia que hoy se presenta, en el que sugiere esa trascendencia del centro ocupacional. Un centro, un edificio, una primera piedra que se puso el 23 de marzo de 2023 por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, un macroproyecto de 5 millones de euros que tras la adjudicación o licitación y posterior adjudicación a una empresa constructora alcanzó la cantidad de 4.662.000 euros. Pese que se aprobó en este mismo pleno, en junio del 21, hasta febrero del 2023, no se hace la primera certificación de este edificio, pagándose una cantidad de 700.000 euros por el anterior equipo de gobierno y cerca de 2 millones de euros por el equipo de gobierno actual, quedando intacto el compromiso de este equipo de gobierno por el buen desarrollo y por la buena ejecución de la obra de este edificio. Este edificio municipal tiene un marcado carácter comarcal y ese compromiso comarcal es lo que le implica la obligación por parte de las administraciones públicas, tanto la Junta de Andalucía como de Diputación, que participen en el desarrollo de la construcción de ese edificio. Unos 2 millones de euros le correspondían a este ayuntamiento, cantidad que ya ha sobrepasado. 1 millón de euros de Diputación, que es cierto que fue 1 millón de euros, pero tras la adjudicación y la reducción de 5 millones a 4.600.000 se produjo una deducción por parte de Diputación Provincial y hubo que devolver 85.000 euros, entonces la aportación de Diputación asciende a 915.000 euros aproximadamente, y los 2 millones de euros que se comprometió la Junta de Andalucía en el centro ocupacional, que el día de la primera piedra, el 23 de marzo, en este mismo lugar, a escasos 10 metros que nos encontramos aquí, en esas escalinatas que separan el público de los concejales y alcaldes de este municipio, se comprometió con este municipio, se comprometió con las obras del centro ocupacional Fala. Un macroproyecto de más de 3.000 metros cuadrados, un edificio inmenso, desproporcionado para las posibilidades económicas de este municipio, y por eso es necesario el compromiso, es necesario la aportación y el apoyo de las administraciones públicas. Es como si un ciudadano normal y corriente, con un sueldo, quisiera comprarse un vehículo, un Ferrari. En ocasiones se puede pagar la entrada, se puede seguir pagando, pero después hay que pagar el seguro de responsabilidad civil y hay que seguir pagándolo hasta el final. Y en este caso son objetivos inalcanzables y que podemos indicar casi una irresponsabilidad el no comprometerse con el fin último, que es la terminación de una obra, o por lo menos tener garantizada la financiación del mismo. Como hemos indicado, este presupuesto de esta obra ascendía a una cantidad de 5 millones de euros, que fue adjudicada por una cantidad de casi 4,7 millones, pero esto no es el presupuesto final de esta obra. Esta obra le hace falta una modificación, a fecha de hoy hace falta una modificación del proyecto, que va a incrementar un 13,8% este presupuesto, es decir, cerca de 700.000 euros más, sin perjuicio del 10% que la ley autoriza por aquellas circunstancias que se pudieran producir y que sea necesario aumentar este presupuesto. A esa cantidad habría que sumarle resolver el problema de la electricidad, del cual no está garantizada la electricidad en ese mismo edificio, que asciende a las instalaciones de un transformador que puede estar rondando 100.000 euros más. También hay que sumarle el desarrollo urbanístico de la parte sur del edificio, que asciende aproximadamente a unos 200.000 euros, que supone lo que es zona verde y aparcamientos. Y a eso habría que añadirles más el equipamiento del edificio, que puede estar rondando 1 millón de euros. Recuerdo que hay que hacer cocinas industriales, centro médico, centro de atención de enfermería. Es decir, que sumando todas estas cantidades pueden estar rondando los 7 millones de euros. De tal manera, a fecha de hoy, pues faltarían pagar, según las cuentas que estoy explicando, unos 4 o 5 millones de euros. Y con esta moción, lo que el equipo del Partido Popular
pretende que se pague prácticamente lo que es la modificación del proyecto, sin saber ni quién, ni cómo, ni cuándo se va a pagar el resto de gasto para la construcción de este edificio. Prácticamente el 1 millón de euros que aportaría la Diputación Provincial cubriría lo que es la modificación de este proyecto. Ustedes, y yo creo que todos y todas sabemos que Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, se comprometió a contribuir a la construcción de este edificio y a fecha de hoy no tenemos ninguna noticia al respecto. Presenta una moción de una aportación por parte de Diputación Económica que no es finalista, es decir, no tiene por qué ir al centro ocupacional. Es una cantidad de dinero que aporta Diputación Provincial a cada uno de los municipios en proporción a la población que tiene. En este caso, pues, Coín, Cártama, Alaurín el Grande, la aportación es de 1 millón de euros y el cual va con un destino, una finalidad de asistencia a la ciudadanía, a cubrir las necesidades de todos los alaurinos y todas las alaurinas, al igual que se destina ese dinero, las aportaciones que hace tanto la Administración Central del Estado, el APIE, más conocida, como también de la Junta de Andalucía, que es la Patrica. Pues la finalidad de ese dinero entendemos que debe ir a otros fines también sociales, de justicia, de igualdad de oportunidades, como es la accesibilidad del ascensor desde los aparcamientos del centro de salud a las que son las consultas. Eso es un compromiso de este equipo de gobierno, un compromiso social, un compromiso con la igualdad, con los derechos y de facilitar a todos y a todas una mejor calidad de vida. Y eso lo ha demostrado este equipo de gobierno desde el minuto 1. La accesibilidad de todos los edificios desde junio del 2023, cuando este equipo de gobierno llegó a este ayuntamiento, se comprometió a la accesibilidad de este ayuntamiento y a fecha de hoy, gracias al trabajo y el esfuerzo de todos y todas las compañeros concejales de este equipo de gobierno, ha podido conseguirse y aquellas personas con diversidad funcional, anteriormente se llamaba discapacidad física, pueden hoy acceder al pleno, al despacho, entrevistarse con el despacho del alcalde y tener accesibilidad total por parte de todos y todas las ciudadanos y ciudadanas de Alaurín el Grande. Falta la accesibilidad también de la Casa de la Cultura y de algunos edificios municipales, pero este equipo de gobierno, ese carácter social, ese carácter de igualdad de oportunidades ante todos y todas, pretende establecer ese ascensor desde el centro de salud para que puedan acceder a las consultas. 20 años sin ese ascensor cuando se construyó, 20 años sin comunicar el edificio de los aparcamientos con el edificio, con lo que son las consultas, y eso nadie me puede negar que es una necesidad y es una petición por parte de toda la ciudadanía. Por tanto, no podemos apoyar esta moción, primero porque no tenemos una capacidad económica y de recursos para poder afrontar los 4 o 5 millones de euros que faltan. Estamos comprometidos con la ayuda social y el fin en el que nosotros entendemos que este equipo de gobierno y a petición de toda la ciudadanía es necesario cubrir esas necesidades sociales. Y por último, esperábamos una moción que pidiera a Junta de Andalucía ese compromiso que aquí ya lo hizo de manera personal Juanma Moreno. En los medios de comunicación podemos retomar esas declaraciones y parece más un encubrimiento de las obligaciones de la Junta de Andalucía y de manera personal del presidente de la Junta. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular. Sí, bueno, pues lo que nos viene... Bueno, el portavoz del PSOE ha hablado de muchas cosas, algunas se le ha quedado en el tintero, pero mire usted, yo hoy no vengo aquí a abrir una guerra política, ¿vale? Yo hoy vengo aquí con una propuesta para que el 1 millón de euros que ha aprobado la Diputación y que ustedes, el Partido Socialista, lleva una moción a pleno de la Diputación para que le quiten a Alaurín el Grande y a 15 municipios más ese 1 millón de euros. Por cierto, que ese detallillo se le ha olvidado, que creo que es importante. Pero bueno, el 1 millón de euros ahora mismo está aprobado. Se destine a las obras del centro ocupacional. Nosotros creemos que es prioritario. Creemos que es prioritario y por eso hemos traído la moción. Si fuese un tema finalista,
no tendríamos que traer ninguna moción porque ya traería nombre y apellido. Si usted se cree que yo voy a defender por delante de Alhaurín el Grande y de las personas que necesitan el centro ocupacional a Juanma Moreno, usted está muy equivocado y me conoce muy poco. Porque para mí lo primero es mi pueblo y mi gente, no mi partido. A lo mejor para usted sí, pero para mí no. Lo primero, mi pueblo y mi gente. Y yo soy la primera que reclamo a la Junta de Andalucía las cosas que necesita Alhaurín y que reclamo ese dinero para el centro ocupacional. Juanma Moreno vino el 15 de marzo del 2023 a poner la primera piedra. Y entonces había pendiente y se comprometió a que iba a salir una convocatoria, y lo sabemos todos, porque el alcalde se ha reunido con la delegada en numerosas ocasiones, porque el anterior concejal de Servicios Sociales, su compañero Luis Guerrero, incluso hablamos de cómo se podía enfocar, que hicimos hasta una consulta a la Junta, si se enfocaba desde el Ayuntamiento o como centro o como organismo autónomo de desarrollo local FAALA, porque esa convocatoria no salió para administraciones locales, porque cuando llega un dinero y llega de Europa, con ese dinero no se puede hacer cualquier cosa, porque a ustedes que han llegado ahora ese dinero tan magnífico para Alhaurín, con ese dinero no podrán hacer cualquier cosa, no podrán arreglar caminos rurales, no podrán arreglar una calle, porque tiene un fin para el que se ha pedido ese dinero. Pues eso pasó en aquel momento y a partir de ahí lo que tenemos es que seguir pidiendo ese dinero a la administración que corresponda, a la Junta de Andalucía, a la Diputación o a quien sea. Pero realmente, lo único que se necesita es voluntad. Voluntad, simplemente. Nosotros hicimos una biblioteca sin un duro de la Junta de Andalucía, sin un duro de la Diputación Provincial de Málaga, 2 administraciones en aquel momento gobernadas por el Partido Socialista. Y ahí está la biblioteca. ¿Parecería una locura o no parecería una locura? Pero ahí está la biblioteca. Y ahí está el teatro, y ahí está el centro de salud, y ahí hay muchísimas inversiones. Pero mire usted, la residencia Centro Ocupacional FAALA, que es una obra importante, que es una obra muy grande, pues claro que lo es, claro que lo es. ¿Y que Alhaurín tiene recursos para hacerla? También, claro que lo tiene recursos para hacerlo, solo tiene que tener la voluntad de hacerlo. Ustedes tienen ahora ese 1 millón de euros y lo pueden destinar a lo que quieran, evidentemente. Si ustedes son el equipo de gobierno, podrán destinarlo a lo que decidan. Nosotros consideramos que es prioritario el centro ocupacional, que requiere un montón de cuestiones, de características. Mire usted, al centro ocupacional habrá que hacerle lo que le corresponde a un centro de esas características. ¿Que tendrá una liquidación? Pues claro que tiene una liquidación. También hemos aprobado aquí una liquidación de la obra de calle Ollería por un 10%. Y no tiene por qué estar el proyecto mal. Es que estamos hablando de un proyecto de hace más de 5 años y los precios han cambiado y hay muchas cuestiones que han cambiado, pero nosotros aquí solo venimos a pedir eso. Para usted lo más importante es la accesibilidad. Pues a mí me parece genial. ¿Han hecho la accesibilidad del ayuntamiento? Me parece perfecto. Para eso le dejamos el proyecto terminado y le dejamos el dinero. Y la Casa de la Cultura no han hecho la accesibilidad porque del proyecto han quitado el ascensor que tenía que asumirlo el ayuntamiento, que no estaba en la subvención y que tenía que asumirlo el ayuntamiento. Entonces, nosotros nos parece estupendo que ustedes hagan la accesibilidad, que ustedes, si están aquí para eso, pero para mejorar lo que se hacía antes, pero que desde luego el centro ocupacional consideramos que es una prioridad. Y usted ha dicho, es que el presidente vino el 15 de marzo a poner la primera piedra y aquí no vino el día de la primera piedra. Así que no sé, creo que debéis de buscar las fotos y los vídeos, ponerlos al día, porque el día que vino aquí fue el 25 de marzo del 2019, ¿vale? Entonces, vamos a ver, yo sé que os gusta mucho atacarle al presidente de la Junta, sobre todo al Partido Socialista. Tendrá sus motivos, yo lo entiendo, pero os voy a decir una cosa, y os lo digo con todo el convencimiento, que con pancartas y con letreros no se consiguen cosas para Alhaurín. Con pancartas y letreros no se consiguen cosas para Alhaurín. Se consiguen sentándose, hablando, negociando y llegando a acuerdos. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, bueno, pues la verdad es que
entre la voluntad que ponen unos y otros, el centro ocupacional sigue a día de hoy en una vía muerta. Nosotros no vamos a participar ni de un sitio ni de otro, ni de un lado ni del otro. Nosotros lo que queremos es que se termine ese centro ocupacional y que se hagan todas las gestiones oportunas para que eso esté terminado, porque creemos que es un gran proyecto, creemos que es un edificio que va a dar cobertura a muchas personas y que tiene que terminarse porque la otra opción es dejarlo tal como está. Y sabiendo el índice de criminalidad que hay ahora mismo en Alaurín el Grande, pues nos imaginamos que más pronto que tarde, pues empezarán a desvalijarlo de una u otra forma, a pesar de que tenga cámaras de seguridad. Hoy en día las cámaras de seguridad para los ladrones no significa absolutamente nada. Muchísimas gracias. Me tendrá que informar usted algún día con datos del índice de criminalidad de Alaurín el Grande, que cuando lo escucho parece que estamos aquí en el Bronx, pero creo que son datos bastante buenos y bajos como para... No obstante, tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Sí, muchas gracias. Yo no quiero tener un debate personal, yo creo que es un debate ideológico y político, y como tal entendemos que hay que darle una solución que a fecha de hoy pues nadie la ha aportado. Simplemente hay una serie de dificultades económicas a este ayuntamiento para afrontarlo y nadie le da solución. El único que tendría y el compromiso que cuando no se tiene la razón o no se tiene el conocimiento en el fondo se va a la forma, que me da igual que el compromiso hiciera el 15 de marzo o el 18 de abril, es que me da exactamente igual, pero al final el compromiso se estableció aquí, en este mismo pleno, y así está registrado en los medios de comunicación. Podríamos entrar en un debate más de diputación de aquí, si usted quiere, cuando usted quiera podemos entrar en un debate político sobre la necesidad de los pequeños pueblos, los pequeños municipios y la colaboración y el fin por el cual se constituyó la Diputación, que era para apoyar y colaborar a los pequeños municipios y no a los grandes. Pero yo creo que este no es el tema en concreto. Habla usted de recursos que se comprometa el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene limitado su capacidad económica, excepto que nos volvamos locos y que quieran que nos intervenga el Estado porque vayamos más allá de pedir más préstamos de lo que la ley nos permite. Usted sabe perfectamente, usted cuando ha sido alcaldesa de este municipio durante los 4 años, usted creaba unos presupuestos en el que sabe que los recursos propios prácticamente son cero. En los 4 años que usted ejerció como alcaldesa y estableció los presupuestos, tenía 7 millones de préstamos porque la capacidad económica de este ayuntamiento de recursos propios es prácticamente cero. Y tenemos que ir a los préstamos. Y con el millón que ustedes indican que aportemos al centro ocupacional, prácticamente da para hacer remodelar, modificar el proyecto. Y después, ¿qué hacemos? Usted dice que hay que hablar y sentarse. Yo no veo que usted se haya sentado y hablado con el presidente de la Junta a que cumpliera su obligación. Por su acto los conocerán. Usted presenta una moción no para reclamar a la Junta de Andalucía, es para que el dinero, para encubrir la obligación que tiene el presidente de la Junta de Andalucía con este ayuntamiento. Es que no solamente venía a recoger bollo de aceite, es para cumplir las obligaciones que tiene públicas que lo hizo. Usted habla de una convocatoria que para colmo es que fue posterior a su compromiso, es que tiene más INRI todavía que sacara unas bases en las que el centro ocupacional Fala no la podía cumplir. Es decir, que podemos hablar hasta allá incluso de mala fe, es decir, se compromete y después hace unas bases en las que no puede participar el ayuntamiento de Alaurín Grande. Es supuestamente su municipio. Explíquenme, ¿dónde sacamos el resto de dinero? ¿Nos hipotecamos? ¿Nos pedimos un préstamo? Llegamos al surrealismo total, que ustedes piden 1 millón de euros para que vaya al centro ocupacional. Y después no apoyan el préstamo que se solicitó el año pasado para pagar las certificaciones del centro ocupacional Fala. ¿Me lo pueden explicar? ¿El dinero es diferente del préstamo que el de la Diputación?
Si están comprometidos con el Centro Ocupacional Faala, pues apoyen el préstamo que este ayuntamiento, no este equipo de gobierno, el ayuntamiento, al final los préstamos los paga el ayuntamiento. No hay capacidad económica por parte de este municipio. Y la diferencia entre el equipo de gobierno anterior y el actual es que tienen principio y final. La subvención, el apoyo de los 9 millones que ha traído este equipo de gobierno a este municipio, tienen un principio y un final. Un 20% aporta este ayuntamiento y el 80% los fondos europeos. Lo que no puede meternos es en un proyecto en el que no se sabe la financiación. Y es que lo grave es que han pasado 5 años y es que estamos igual que hace 5 años, por la falta de compromiso, de organización y de gestión de un proyecto que a fecha de 5 años posteriores, pues no sabemos ni quién, ni cómo, ni cuándo, y el cual no puede soportar el peso por parte de este ayuntamiento ese compromiso. También me alegra que usted se alegre del espíritu social, de igualdad que tiene este equipo de gobierno. Es lástima que el ataque que ustedes tienen ahora de justicia social, de vulnerabilidad de las personas, no la haya dado durante los 23 años anteriores, y en el que la accesibilidad era una obligación, no solamente ética, sino que mientras que el ayuntamiento obligaba a todas las licencias comerciales a que tuviera accesibilidad, el ayuntamiento era el que no incumplía. Pero, bueno, en fin y al cabo, lo que se pretende por parte de este equipo de gobierno, que tiene un compromiso social en el que ese dinero va a ir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y que, vuelvo a reiterar, ya que usted dice que siéntese con Juanma Moreno y explíquenos cuándo va a venir y cómo va a venir ese dinero. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Mire usted, lo primero que le voy a decir es que nosotros somos muy distintos. Evidentemente, su grupo y el nuestro es muy distinto. Ustedes están en parecerlo, pero no serlo. Por eso lo importante es, ¿usted se ha sentado? ¿Usted qué sabe dónde yo me he sentado? ¿O es que para sentarse y pedir hay que hacerse una foto? Ustedes están en parecerlo, no es serlo. Nosotros estamos en serlo, no en parecerlo, ¿vale? Y a cualquier sitio que voy, reclamo para Laurín el Grande, para mi ayuntamiento, para mis asociaciones, para mis colectivos, para mi gente de aquí. Porque Alaurín el Grande no sois vosotros. Usted no es Alaurín el Grande. Usted es un concejal de Alaurín el Grande. Alaurín el Grande es mucho más que todo eso, ¿vale? Y a mí me duele Alaurín el Grande. Lo siento. Siento que a usted eso no le guste, pero es así. Pero le voy a explicar una cosa. Mire usted, no solo hay que reclamarle a la Junta de Andalucía, hay que reclamarle a la Diputación, hay que reclamarle a quien sea, pero hay que tener la voluntad de que eso se lleve a cabo. Hay que tener la voluntad de que eso se lleve a cabo. Y nosotros teníamos 7 millones de préstamos, claro que teníamos 7 millones, se han hecho inversiones muy importantes. Ya le he hablado, mire usted, de la biblioteca, que no teníamos ninguna financiación y costó casi 6 millones de euros, una parte del centro de salud, de teatro, de piscina cubierta, muchísimas obras que se han hecho. Pero mire usted, no llegábamos ni al 35% de la deuda, cuando se permite llegar hasta el 75%. Y usted lo sabe, usted eso lo sabe. Aunque aquí venda otra cosa, usted en el fondo lo sabe perfectamente. Y le voy a decir una cosa, Juanma Moreno, cuando ha venido aquí, no ha venido por bollos de aceite, porque a Juanma Moreno no le hace falta venir aquí por bollos de aceite. Cuando quiere bollos de aceite, se lo mandan allí, no tiene que venir aquí por bollos de aceite. Pero mire usted, Juanma Moreno, en el tiempo que lleva de presidente, ha llegado a Laurín el Grande más de 1,5 millones para caminos rurales. 3,5 millones para la carretera de Alaurín Coín, más de 3,5 millones para colegios. Ha llegado 4 millones, llega a 4,5 millones al año para ley de dependencia para nuestros mayores. Llega la Patrica, ha llegado casi 4,6 millones euros para formación. Mientras ustedes han estado gobernando en estos 2 años, han llegado casi 2 millones de euros desde la delegación de empleo, ¿vale? Así que no pueden ustedes decir que Juanma Moreno ha venido aquí por bollo, ¿vale? No pueden decir eso, lo pueden decir, pero no es la realidad.
¿Que no ha llegado el dinero del centro ocupacional? Pues mire usted, no habrá llegado el dinero del centro ocupacional y habrá que buscarlo o habrá que pedirlo, habrá que solicitarlo. Pero usted sabe perfectamente, usted que habla de mala fe, que usted de mala fe sabe seguramente bastante para poder calificar a los demás de mala fe. Usted habla de mala fe en unas bases que han salido. Usted sabe perfectamente que no se sacaron unas bases. Usted sabe perfectamente que venía un dinero de Europa para esos fondos y venían con un perfil en el tema de mayores para ayuntamientos, administraciones públicas y en el tema de discapacidad para asociaciones y colectivos. ¿Por qué? Porque hay muy pocos centros ocupacionales que lo haga un ayuntamiento, porque normalmente al frente de los centros ocupacionales están asociaciones y colectivos. Y se quedaron muchos proyectos en el tintero. Se quedó el proyecto, por ejemplo, de la asociación EDAU de Antequera, se quedaron proyectos en Málaga Capital, se quedaron proyectos en el Ayuntamiento de Fuengirola, se quedó este proyecto. Pero no hable usted de mala fe y de unas bases a conciencia para no mandar el dinero a su pueblo. Probablemente eso es lo que ustedes hacían cuando mandaban en la Junta. Por eso no vino ni un duro a la biblioteca municipal, porque era mejor hacerlo de otra manera. Pero creo que el objetivo es otro. El objetivo es que el centro ocupacional se termine, que se busquen los recursos y que tengamos la financiación para ello. Y usted no sabe dónde yo me he sentado o no, porque usted nunca ha levantado el teléfono para decirme a mí, siéntese o venga con nosotros a reclamar el centro ocupacional a algún sitio. Ni el centro ocupacional ni nada. Entonces, no creo que usted deba decir lo que no es, al menos para confundir a los vecinos. Mire usted, yo lo único que quiero es que se termine el centro ocupacional. Se le pida el dinero a quien se le pida. Porque ahora mismo está gobernando la Junta el Partido Popular y yo tengo que reclamarle. Y a mi partido mucho más que a otro. Igual que en Diputación o igual que cualquier otra institución. Así que creo que en eso se confunde. Pero yo y lo único que he venido aquí es a decir que el dinero de Diputación se destine al centro ocupacional, como ya se hizo cuando vino la otra vez el dinero, que ustedes consideran que hay otras prioridades, como eso es una cuestión vuestra, no es una cuestión nuestra, pues vosotros diréis. Muchas gracias. Bien, una vez debatida esta moción, yo, al igual que la señora Ledesma, no quiero entrar en una guerra política, aunque habría mucho que decir, desde luego, pero creo que no interesa a la ciudadanía en estos momentos. Es más, yo presupongo que todos y cada uno de los concejales y concejalas que están sentados en este pleno tienen el compromiso y la voluntad de que la residencia del centro ocupacional se termine. Todos y cada uno. No exceptúo y no quito a ninguno de los concejales y concejalas de este pleno municipal. Es más, usted, señora Ledesma, lo sabe, que ese compromiso existe por todos, porque el proyecto de esta residencia del centro ocupacional que se aprobó en el año 2018, cuando usted gobernaba en minoría, salió adelante precisamente con el apoyo de la oposición, de los presupuestos y del proyecto de la residencia, con lo cual ese compromiso es de todos y existe por parte de todos y todas las concejales. Y ha tardado 5 años en poner la primera piedra desde la aprobación de ese proyecto. ¿Por qué? ¿Porque le faltaba compromiso? No, seguramente no, existía ese compromiso, pero usted bien sabe las dificultades económicas y técnicas que supone ese proyecto, esa residencia. Y usted hoy viene con esa moción que es legítima, obviamente faltaría más, pero usted sabe perfectamente que con ese 1 millón de euros de la Diputación que usted propone, no se arregla nada. No se arregla absolutamente nada. Porque con ese 1 millón apenas tenemos para cubrir, precisamente como ha dicho el concejal del equipo de gobierno, la actualización del proyecto técnico que se ha tenido que realizar precisamente porque el proyecto técnico original no cumplía algunos criterios básicos que era obligado subsanar, mejorar, actualizar. Eso no significa que hayamos renunciado, todo lo contrario. Simplemente estamos diciendo que con ese 1 millón de euros
ni arreglamos ni solucionamos en la construcción de la residencia y, al contrario, quitamos posibilidades de inversión en otros campos del municipio que también lo necesitan. Y también significa que el ayuntamiento sigue trabajando para buscar soluciones alternativas para poder terminar de una vez esta residencia, que fue iniciada por su equipo de gobierno, pero que es un compromiso de todo el ayuntamiento de Alaurín el Grande. Y yo espero que más pronto que tarde encontremos esa solución. ¿Es legítimo que usted aporte y presente esa moción aquí? Por supuesto. Pero que usted sabe, igual que yo, que eso no soluciona de ninguna manera la situación de la residencia. Y prueba de ello es que usted, desde la aprobación del proyecto y del presupuesto en 2018, ha tardado 5 años en poner la primera piedra. Si fuera tan sencillo, el proyecto, la residencia debería estar terminada, porque se aprobó en 2018 y estamos ya en 2025. Si fuera tan sencillo, estaría terminada, estaría inaugurada. Es más, hubiera podido inaugurarla usted, pero no era tan sencillo. Y entonces usted, que es del Partido Popular, tenía la Junta de Andalucía, que es del Partido Popular, la Diputación del Partido Popular, y sin embargo, estando usted como alcaldesa, se invirtió 755.000 euros en esa residencia. Y estando yo de alcalde, 1.100.000. El compromiso existía con usted y existe con este equipo de gobierno. Pero seamos coherentes, seamos razonables. Este millón de la Diputación no soluciona la situación de la residencia. Y por eso hay que buscar, pues, además del apoyo de la Junta de Andalucía, que fue comprometida en su momento, también alternativas, soluciones alternativas para que esa residencia sea una realidad. Es más, el día que se inaugure esa residencia, que será un momento de celebración para todos, usted estará a mi lado para cortar la cinta de inauguración, porque usted ha hecho tantos méritos como yo intento hacer para esa residencia. Sin más asuntos, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción. Votos a favor de Vox y del Partido Popular y votos en contra de Izquierda Unida, Partido Socialista y 100% Alaurín. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto 6, moción del Grupo Político Municipal Vox sobre la caza. Tiene la palabra el portavoz de Vox. La caza en España, y muy particularmente en Andalucía, constituye una práctica ancestral de impulsos atávicos de comunión con la naturaleza, que actualmente está regulada por multitud de normas legales y administrativas que definen el espacio cinegético, los periodos hábiles, las especies cazables, los requisitos de sus practicantes, el control de las armas y de los animales auxiliares, además de las medidas conservacionistas y los principios éticos inherentes a la práctica cinegética responsable y sostenible. La caza genera en España un beneficio de 6.475 millones de euros, con un retorno fiscal de 614 millones de euros. En Andalucía hay más de 256.000 cazadores con licencia que generan unos 45.000 empleos. Los cotos y espacios naturales dedicados a la actividad cinegética de nuestra región superan los 7.500. Todo ese impacto económico representa un 0,3% del PIB bruto nacional y equivale a un 13% del PIB generado por el sector agrario. Hablamos, pues, de 3.500 millones de euros y que, además, en muchos casos, es el único recurso económico en muchas zonas rurales. La expedición de licencia en España supuso en el año 2019 más de 19 millones de euros, suponiendo un aumento de un 17,8% de los ingresos desde el primer año que se recogen datos por parte del Ministerio de Transición Ecológica. En 2005 fueron más de 16 millones de euros. No obstante, desde esa fecha han existido picos de hasta casi 23 millones de euros. Solamente en Andalucía la expedición de licencia supuso unos ingresos de 3,7 millones de euros en el año 2019.
Más allá del impacto económico y a sabiendas de que también contribuye al arraigo poblacional de zonas rurales amenazadas por la despoblación o incluso por la importancia que tienen en el control de la sobrepoblación de las especies y de las enfermedades que las afectan, así como el cuidado, la gestión y el mantenimiento del medio natural, sobre todo la caza supone una manera de comprender la evolución del hombre en la historia y en la manera de relacionarse con el medio. La caza supone un patrimonio esencial por estar intrínsecamente vinculado al hombre, a su evolución, a su asentamiento en civilizaciones, construyendo una actividad fundamental en el espacio antropológico del hombre en dos dimensiones, la relación del hombre y el animal y la relación del hombre mismo y su experiencia religiosa. Sería una negación del conocimiento y abrazo a la desinformación afirmar que el hombre identifica al animal como un mero ser del cual alimentarse como parte de la cadena trófica. Algo lógico si se entiende la caza como un fenómeno aislado y puntual, y no como un proceso, envuelto en cultura, tradición y religión, además de buscar el alimento para la supervivencia de la persona. En este sentido, los tigres, dientes de sable, los mamuts o los bisontes eran temidos y respetados, incluso ostentaban el rango de divinidades representando el primer arte desarrollado por el ser humano en las cavernas, como es el caso de la cueva de la Altamira en España, con una antigüedad de más de 40.000 años. Este fenómeno se ha encontrado reflejado a lo largo de la historia y alrededor del mundo en todos lugares. En la mitología griega, la diosa Artemisa, Diana en el mundo romano, representaba a los animales salvajes y a la naturaleza, siendo representada con un arco y flechas practicando la caza. La necesidad de subsistir y alimentar a las familias hizo mejorar la puntería de manera forzosa, hecho que posteriormente dio lugar a la disciplina del tiro de pichón y más tarde a la de tiro al plato, que se convertiría en deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896. Algo similar ocurrió con el tiro al arco, deporte olímpico hoy, pero que ya era deporte favorito por los faraones egipcios durante la 18 dinastía, años 1567 a 1320 a.C., siendo igualmente los arqueros a caballo una de las principales fuerzas militares del ejército de Gengis Khan, pudiendo así establecer el imperio contiguo más grande de la historia. La plasmación de las acciones cinegéticas es muy concienzuda en el arte prehistórico, detallando momentos distintos de la cacería, como el ojeo, el disparo, la persecución, el seguimiento de huellas o marcas y la captura de la pieza caile. Miles de años después, artistas como Tiziano, Goya o Delacroix se inspiran en las escenas de caza para sus famosos cuadros. Así, se han desarrollado durante los siglos modalidades de caza mayor y menor como la montería, el rececho, la caza en espera, la batida, la cetrería, la caza en mano, el ojeo, la caza de perdiz con reclamo, la caza de acuáticas, la caza con arco, la pasá de aves, la caza de perro y el hurón, la caza del conejo con podenco y bicenco, la ronda, el silvestrismo, el lanceo, el vaqueo, la caza a barraca o la caza de zarzales en las Islas Baleares, conocida como filats o col. Sin embargo, pese a la riqueza cultural y económica que supone la actividad cinegética desde hace miles de años, las instituciones se vienen posicionando de manera acorde a unos postíbulos ideológicos alejados de cualquier criterio científico. En este sentido, se han tratado de implementar cupos de captura cero por parte de distintas administraciones sin apenas justificación, o limitar la actividad cinegética y derivando en una sobrepoblación de determinadas especies que producen una alteración de la cadena trófica dañina para la fauna. Esta deriva prohibicionista que están tomando las administraciones españolas y europeas se debe a la creciente influencia, especialmente en el mundo urbano, de las posiciones ecológicas y animalistas que estigmatizan la caza a partir de tópicos y estereotipos que amplifican sus expresiones más negativas, obviando intencionadamente la referencia a sus dimensiones demográficas, socioeconómicas, ecológicas y culturales. Por ejemplo, la sublimación de la naturaleza mediante la quimera de la autorregulación de sus ciclos ecológicos y la equiparación de los derechos de los animales sintientes
a los que la especie humana son dos ideas fuerzas que se incorporan a los relatos de los colectivos anticaza y que se aceptan acríticamente por sectores sociales que, en su mayor parte, desconocen la problemática del mundo rural y lo infravaloran como lo tradicional o lo arcaico, en una perspectiva perdedora respecto a la modernidad y la civilidad en los espacios urbanos. Por lo tanto, y como defensa ante los ataques que está sufriendo la caza desde la Administración de Andalucía, debemos reconocerla formalmente como actividad recreativa de amplia base social, con funciones asociativas, patrimoniales, ecológicas, culturales y de sostenibilidad del medio rural. Todo ello arropado en la razón democrática de la opción libre de su práctica reguladora, descartando la estigmatización del otro, así como los planteamientos sectarios, fundamentalistas y excluyentes, y apostando por la flexibilidad, la compatibilidad entre los distintos usufructos del medio rural y, en última instancia, por la construcción de un espacio de convivencia entre la gente que opta por cazar y la que decide no cazar en Andalucía. En conclusión, y abarcando todo el catálogo de las distintas modalidades de caza, para nuestro grupo municipal es evidente que la caza como actividad responsable y sostenible practicada por nuestros cazadores es la modalidad cinegética que de forma más nítida contiene, mantiene y transmite los valores etnológicos que constituyen una parte integral del patrimonio cultural de Andalucía. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la aprobación el siguiente acuerdo: instar a la Junta de Andalucía a iniciar los trámites necesarios para declarar todas las modalidades de caza mayor y menor practicadas en Andalucía como bien de interés cultural y a proceder su inscripción como tal en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular. Sí, bueno, vamos a ver, hoy el portavoz de Vox nos trae una moción sobre la caza y, bueno, yo creo que tenemos que comenzar reconociendo la importancia que la caza tiene en Andalucía, no solo como una actividad económica, sino también como parte del modo de vida y la identidad del mundo rural. Somos plenamente conscientes del peso que esta práctica tiene en muchos municipios, en la conservación del entorno, en la generación de empleo y en la fijación de población en nuestros pueblos. La caza bien gestionada y responsable, sin lugar a duda, contribuye al equilibrio medioambiental y a la protección del territorio. Pero también entendemos que una declaración de bien de interés cultural debe abordarse con la máxima responsabilidad. Ya se han dado pasos y, de hecho, la caza de perdiz con reclamo se ha declarado bien de interés cultural, pero creo que una decisión así deberíamos tener conocimiento, deberíamos conocer informes técnicos, jurídicos suficientes y, por supuesto, siempre buscando el consenso de todos los sectores implicados, los cazadores, las asociaciones medioambientales, las administraciones y la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros consideramos que faltan elementos de análisis y diálogo para posicionarnos a favor totalmente de esta moción. Por lo tanto, nuestro voto será la abstención como una muestra de respeto a esta iniciativa y con la voluntad de seguir participando en el debate, un debate tranquilo que garantice tanto la preservación de nuestras tradiciones como el compromiso con la sostenibilidad y el bienestar animal. Portavoz del equipo de Gobierno, Teresa Sánchez. Bueno, pues vaya por delante que por parte de este equipo de Gobierno se reconoce el valor que tiene en nuestra comunidad autónoma y en nuestro municipio la caza como una actividad que en los últimos años pues, es una actividad cinegética y más también enfocada a una parte de ocio, pero efectivamente entendemos que, como se ha expuesto este año, en septiembre de 2025, la Junta aprobaba esa declaración de bien de interés cultural de la caza de la perdiz roja con reclamo y que ha tenido una tramitación de 3 años solo esa modalidad de caza. Entendemos que una declaración genérica como la que está planteando en este caso Vox
no procede, en el sentido de que habría que tener los estudios, los informes pertinentes de cada una de las modalidades. Y luego, por otra parte, nosotras también lo que vemos es que esta moción encierra también una crítica muy feroz a posiciones políticas, a planteamientos políticos que ustedes no comparten. Y es lógico que no lo compartan y hasta ahí, pues bueno, es legítimo. Entonces, por nuestra parte, entendemos que esa cuestión que ustedes incluyen en la moción de forma evidente, que es criticar y poner encima de la mesa pues esas otras políticas que entendemos son necesarias y que también son las que ponen el foco en los problemas reales que hoy en día está teniendo también la caza, que es pues los temas de la sequía, los temas de la alteración de los hábitats naturales de las especies cinegéticas, etcétera. Pues entendemos que ustedes niegan cuáles son los problemas reales de la caza y que simplemente con una declaración de bien de interés cultural no se solucionan los problemas de la caza. Y pongo esto encima de la mesa no porque lo pensemos solo los ecologistas o los animalistas o desde posiciones ideológicas de izquierda que son tan legítimas como las suyas, sino porque, de hecho, la Federación Andaluza de Caza, en octubre del año 2023, decidieron no cazar o aplicar fuertes restricciones debido al descenso de las poblaciones de la perdiz roja, precisamente, provocado por la sequía y por otros factores que están causando el declive de la fauna menor, como efectivamente es la alteración del hábitat o prácticas agrícolas agresivas. Y tomaron esa decisión que está alineada con lo que plantea el Ministerio de Transición Ecológica y con lo que plantea Europa, con esas políticas de conservación y de recuperación de las especies. Por lo tanto, para nosotros los datos del Ministerio de Transición Ecológica sirven tanto para poner en valor y darle credibilidad a la caza, como bien se pone en la moción, pero también nos sirven para darle credibilidad a que estamos abordando una situación de cambio climático y de calentamiento global que también es compartido en este caso pues por la Federación Andaluza de Caza, que toma medidas en esa línea. Así que por nuestra parte el voto será contrario porque niega en este caso pues ese problema central que es el que se intentan de abordar con las políticas de las que ustedes reniegan. Portavoz de Vox. Sí, pues nos esperábamos esto por parte del equipo, esta respuesta por parte del equipo de gobierno. La lástima es que en Andalucía no gobierne, en vez de Moreno Bonilla, gobierne Ursula von der Leyen, que es vuestra jefa. Dado que si gobernara Ursula von der Leyen, evidentemente cambiaría las cosas de un día a otro. Ya la burocracia para ella, cuando a ella le afecta, lo cambia de un día para otro. Y te voy a explicar por qué. Ursula von der Leyen tiene un chalet, una mansión en los Alpes de Suiza, y resulta que tenía un pony blanco muy bonito. Una noche llegaron los lobos y se lo comieron. Al día siguiente se cambió la ley. ¿Por qué? Porque le afectó a uno de los suyos. Esa es la forma que tiene la ideología woke de cambiar, según su conveniencia, las normativas para un sitio o para otro. Hoy en día estamos hartos de ver cómo en Marbella, hasta en la playa, bajan los guarros, bajan los cerdos, bajan animales salvajes y andan por medio de las personas. Sabiendo que son animales salvajes y el peligro que conlleva que esos animales bajen hasta donde bajan, creo que es hora de atajar ese problema. No se ataja por una serie de cuestiones y de normativas y de burocracia que tanto uno como otro habéis instalado en esta Europa nuestra. Muchísimas gracias. Portavoz del Partido Popular, portavoz del equipo de gobierno, portavoz de Vox para cerrar la moción, si quiere. ¿Ninguna intervención más? Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción con el voto a favor de Vox, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Izquierda Unida, Partido Socialista y 100% de la URI. Pasamos al punto 7 del orden del día. Moción de los grupos políticos 100% de la URIN, Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida por la Laurín el Grande en apoyo al pueblo palestino ante el genocidio que viene perpetrando el Estado de Israel. Tiene la palabra
la portavoz del equipo de gobierno, Ana Belén Ordóñez. Buenos días nuevamente. Pues antes de pasar a dar lectura a la moción, queremos explicar brevemente por qué la mantenemos pese al reciente anuncio de lo que se ha denominado acuerdo de paz, pero que realmente es un alto el fuego, es una tregua que esperamos y acogemos de forma muy positiva y con profundo alivio por la situación que venía padeciendo el pueblo palestino, pero que entendemos que aún existen muchos flecos sueltos, muchos puntos que van a ser muy difíciles de consensuar, que esperemos y confiamos en que así sea. Tenemos esperanza por la necesidad de la paz en esa zona y el fin del conflicto, pero también creemos que nuestro compromiso por la paz y sobre todo por las razones humanitarias que nos han traído a traer al Pleno esta moción a favor de la paz y en condena absoluta del genocidio se deben mantener. Hay 2 puntos de la moción. El punto 3.5, que habla de la flotilla de la libertad, que en la actualidad ya han sido retiradas. Una de ellas de la que se habla en la moción, Conciencia, llegó a España el pasado viernes, que también tenía entre los 7 españoles una malagueña. Y también el punto 4, que celebramos, que es el alto el fuego en la actualidad. Es de celebrar que no sigan cayendo bombas sobre los civiles palestinos y no sigan muriendo inocentes, niños, mujeres, hombres. Pero también creemos que este anuncio no es definitivo, que ojalá lo sea, que ojalá se acuerde y se llegue a una paz definitiva en la zona y sobre todo una paz justa para todas las partes. Pero, mientras tanto, creemos que es nuestra obligación moral y humanitaria el que se apruebe esta moción con el contenido que abordábamos desde los grupos que componemos el equipo de gobierno. Y voy a dar paso a la lectura de esta moción para que sea conocida por todas las personas pues, que nos estén oyendo, nos estén escuchando. La Franja de Gaza, bajo el asedio desde ya más de 17 años, provoca que el pueblo palestino haya vivido sometido a un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo impuesto por Israel desde el año 2007. Eso ha hecho que viva en condiciones de encarcelamiento colectivo, sin acceso pleno al agua potable, electricidad, medicamentos ni libertad de movimiento. Y no es un secreto que desde octubre del año 2023 la situación de la población de Gaza es la de una catástrofe humanitaria sin precedentes en los últimos tiempos, con un altísimo número de víctimas civiles, desplazamientos masivos y una hambruna provocada intencionalmente y empleada como instrumento de guerra. Esta bruta escalada de la violencia ha hecho que diversas organizaciones de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional o la ONU, hayan calificado estos hechos como una campaña de exterminio contra la población civil. Los datos son escalofriantes. Hasta septiembre del año 2025 han fallecido en torno a 64.000 palestinos, unos 20.000 de ellos niños y niñas, incluidos 134 niños víctimas del hambre y en torno a 10.000 mujeres, más de 151.000 heridos, más de 2 millones de personas desplazadas en un territorio del tamaño de la provincia de Sevilla, sin refugio seguro ni acceso a ayuda humanitaria básica. Según la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, la mayoría de las víctimas fallecieron bajo bombardeos masivos indiscriminados, mientras que un número cada vez más creciente muere por hambre, desnutrición y enfermedades evitables, debido al bloqueo sistemático de alimentos y medicinas. A esto podemos sumar la destrucción de las infraestructuras. Ante esto, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha señalado la existencia de crímenes de guerra y posibles actos de genocidio y, al tiempo, la Corte Internacional de Justicia ha instado en repetidas ocasiones a Israel a detener su ofensiva y garantizar el acceso de ayuda humanitaria, resoluciones que, por cierto, han sido ignoradas. Este asedio israelí a Gaza se ha intensificado desde el 2 de marzo de 2025 y ha alcanzado niveles de barbarie sin precedentes. La población palestina enfrenta una hambruna histórica, declarada oficialmente por la ONU el 22 de agosto de 2025, siendo la primera vez que se reconoce fuera de África. Según la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, más de 640.000 personas viven en condiciones catastróficas de inseguridad alimentaria. Es la fase 5, la más grave dentro de las fases que se establecen sobre seguridad alimentaria. La mitad de ellas niños y niñas menores de 15 años. La ONU advierte que esta cifra podría superar el 1.000.000 de personas a finales de septiembre si no se detiene el asedio. Además de la falta de alimento y medicina, Israel ha instrumentalizado la ayuda humanitaria como arma de control, desplegando mercenarios estadounidenses, conocidos como la Gaza Humanitarian Foundation,
que someten a la población a los denominados Juegos del Hambre, disparando y asesinando a quienes esperan su ración en las llamadas colas del hambre. No gire la cabeza que esto es una realidad. El gobierno israelí ha decidido invadir, ocupar y limpiar de palestinos la ciudad de Gaza, donde sobreviven unas 900.000 personas de los 2,3 millones que aún quedan vivas en la franja. Esta estrategia de exterminio sistemático constituye un crimen de guerra, acompañado de la destrucción de infraestructuras, hospitales y escuelas, dejando a la población completamente indefensa. Las flotillas de la libertad, que llevan ayuda humanitaria y solidaridad al pueblo palestino, sufren ataques sistemáticos de piratería por parte de Israel. La flotilla que acaba de regresar, la Global Summing Flotilla, con una importante participación de ciudadanas y ciudadanos españoles, es la mayor de la historia, con 44 barcos y más de 540 personas en ellos. En la actualidad, está también desactualizado porque había zarpado la flotilla del barco Conciencia, donde iban 7 españoles, pero regresaron el viernes pasado, siendo un movimiento de solidaridad y valentía imparable. El Gobierno de España debe activar todos, absolutamente todos los mecanismos políticos, diplomáticos y legales a su alcance para garantizar que estas flotillas, en caso de que vuelvan a salir, al igual que cualquier otra acción humanitaria, no sea atacada impunemente, tal y como ha venido ocurriendo sistemáticamente. El 1 de septiembre de 2025, los estudios internacionales de la Asociación contra el Genocidio concluyó que las acciones de Israel cumplen plenamente con la definición legal de genocidio, destacando los ataques indiscriminados contra la población civil, los desplazamientos forzados y la limpieza étnica sistemática, la destrucción deliberada de la infraestructura básica para la supervivencia y el uso del hambre como arma de guerra. La Corte Internacional de Justicia ha confirmado que los derechos del pueblo palestino a no ser víctimas del genocidio son plausibles y el Tribunal Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y contra la humanidad. En este sentido, Israel ha aprobado un macroproyecto de asentamientos ilegales en Cisjordania, dividiendo el territorio y destruyendo cualquier posibilidad de un Estado palestino viable. Esta anexión viola la Carta de Naciones Unidas, los convenios de Ginebra y múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. Cada día sin acción supone la pérdida de miles de vidas inocentes. Por ello, el Gobierno de España tiene la inmediata obligación de adoptar las siguientes medidas. Ruptura total e inmediata de relaciones con Israel, expulsando la misión diplomática y prohibiendo cualquier comercio de armas o material militar. Aprobación urgente de un decreto que prohíba la compra de venta de material militar con Israel, adelantando la ley actualmente en trámite en el Congreso. Impulso de sanciones internacionales en la Unión Europea y en la ONU, incluyendo órdenes de detención contra Netanyahu, Galán y otros responsables del genocidio. Reconocimiento oficial de Nakba y el genocidio en Gaza, condenando al sionismo como régimen de apartheid y colonialismo. Protección activa de las flotillas de la libertad usando todos los recursos políticos, diplomáticos y legales para garantizar la seguridad de la ayuda y de los ciudadanos españoles que participan en ellas. Apoyo a Sudáfrica entre la Corte Internacional de Justicia y todas las iniciativas internacionales para llevar a los criminales de guerra ante la justicia. Los anuncios en este sentido el pasado 8 de septiembre del presidente del Gobierno de España, fruto de la acción social que se está multiplicando en el país, en el de España, que apuesta por la paz, deben materializarse de inmediato al tiempo que debe actuarse en el sentido de la ruptura total de todas las relaciones con el gobierno genocida de Israel. Mantener relaciones con Israel significa ser cómplice activo de un genocidio. La historia jugará a quienes, pudiendo detener la barbarie, eligieron mirar hacia otro lado. España debe colocarse del lado de la legalidad internacional, la justicia y los derechos humanos, escuchando el clamor de millones de personas que exigen el fin de la matanza y la libertad del pueblo palestino. Al mismo tiempo, el resto de instituciones públicas, comunidades autónomas, diputaciones y los ayuntamientos debemos obrar en consecuencia para frenar la masacre que está sufriendo el pueblo palestino. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que se cumplan los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande condena firme y enérgicamente el genocidio y los ataques indiscriminados contra la población civil palestina ordenados por el Gobierno de Benjamín Netanyahu y que contravienen el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande muestra su solidaridad y apoyo al pueblo palestino, especialmente a la población civil de Gaza, ante el genocidio que viene perpetrando el Estado de Israel. El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande insta al Gobierno de España a la ruptura total e inmediata de relaciones con Israel, expulsando la misión diplomática y prohibiendo cualquier comercio de armas o material militar.
La aprobación urgente de un decreto que prohíba la compra y venta de material militar con Israel, adelantando la ley actualmente en trámite en el Congreso. El impulso de sanciones internacionales en la Unión Europea y en la ONU, incluyendo las órdenes de detención contra Netanyahu, Galán y otros responsables del genocidio. Reconocimiento oficial de la Nakba y del genocidio en Gaza, condenando al sionismo como régimen de apartheid y colonialismo. Protección activa de las flotillas de la libertad, usando todos los recursos políticos, diplomáticos y legales para garantizar la seguridad de la ayuda de los ciudadanos españoles que participan en ello. Apoyo a Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y a todas las iniciativas internacionales para llevar a los criminales de guerra ante la justicia. El Pleno del Ayuntamiento de Alorín el Grande respalda todas las actuaciones del Gobierno de España junto a organismos internacionales y la Unión Europea para poner fin inmediato a los bombardeos sobre Gaza y solicita el alto el fuego inmediato contra la población civil palestina, apertura de corredores humanitarios y liberación de los rehenes. Como decíamos, este es uno de los puntos que afortunadamente en este momento se vienen cumpliendo. El Pleno del Ayuntamiento de Alorín el Grande debe llevar a cabo una política de contratación cero con empresas que apoyan el genocidio israelí hacia el pueblo palestino e impulsar campañas de sensibilización ciudadana en colaboración con las ONGs y colectivos de derechos humanos para dar a conocer la situación palestina y fomentar la cultura de paz y la solidaridad, promoviendo a su vez acciones de cooperación internacional destinando recursos a proyectos de ayuda humanitaria y de reconstrucción de Palestina. El Pleno del Ayuntamiento de Alorín el Grande insta a la Diputación Provincial de Málaga y al Gobierno de la Junta de Andalucía a romper cualquier relación con instituciones o empresas, incluyendo la política de contratación cero, que apoyan el genocidio israelí hacia el pueblo palestino. Séptimo, el Pleno del Ayuntamiento de Alorín el Grande insta a la Diputación Provincial de Málaga y al Gobierno de la Junta de Andalucía a manifestarse públicamente a favor del cese del genocidio de Israel hacia Palestina. Y octavo y último, el Pleno del Ayuntamiento de Alorín el Grande declara el día 29 de noviembre Día Internacional de Solidaridad con Palestina, luto oficial en la localidad, colocando las banderas de los edificios y espacios públicos a media asta y crespón negro y desplegando la bandera palestina en una concentración pública convocada a las 12 horas del mismo día. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, buenas, pues esta moción a día de hoy no tiene sentido, puesto que ya han firmado la paz, uno y otro, están festejándolo, está todo el mundo contento, están celebrándolo y nosotros venimos a mover un poquito más lo que no se debe de mover. Pero bueno, hemos intentado de que esta moción se retirara ya, que no, bajo nuestro punto de vista no tiene sentido, pero bueno, parece que hay mucho interés en que se coloque una bandera de Gaza y que se ponga la bandera nuestra a media asta, en fin, todas estas cosas que ha comentado la concejala Ana Belén. Con respecto a las flotillas y tal, que ha hecho mucho hincapié en el tema de las flotillas y tal, pero si la flotilla no ha llevado ni una lata de sardinas, ni un paquete de tiritas, no ha llevado nada. ¿Dónde está la ayuda humanitaria? ¿Dónde se ha descargado? ¿Dónde están las imágenes de la ayuda humanitaria de esos barcos? Si no teníais comida para vosotros, bueno, para los que iban en esos barcos. Lo que sí había muchas fiestas e incluso más cosas, ¿no?, que no vamos a nombrar en este pleno. También ha dicho la señora concejala que no había un corredor humanitario. Ha sido la única vez que ha habido un corredor humanitario. Ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial los países europeos crearon corredores humanitarios. Netanyahu lo tiene. ¿Cuántos diputados tiene el Parlamento israelí que son palestinos? ¿Me lo podrías decir, por favor? Esto es una cortina de humo. Sabemos que tenéis la orden de los de arriba de presentar esta moción y nosotros pues no vamos a entrar el trapo, ¿no? Vox no va a aceptar la hipocresía de la izquierda. Al PSOE no le importa lo que pase en Gaza. Lo único que buscan con esta moción es tapar la corrupción de Pedro Sánchez, de su hermano y de su mujer. En Vox pensamos que en los plenos municipales hay que hablar de problemas de nuestros vecinos, no de lo que ocurre a miles de kilómetros de España. Y mucho menos tener que debatir aquí sobre la cuestión que el PSOE solo le interesa, para que no hablemos de la corrupción del presidente de Gobierno, de su familia y de su partido. Si la verdad le importara algo de lo que está ocurriendo en Palestina, en su moción hablarían, por ejemplo, del español asesinado por Hamás hace apenas una semana en un atentado terrorista. No engañan a nadie.
Decían ser el gobierno más feminista de la historia, pero acabaron sacando violadores de las cárceles con sus leyes feministas. Decían proteger a las mujeres maltratadas, pero les ponen en peligro con pulseras defectuosas. Y dicen defender a las mujeres mientras permiten la islamización de muchos barrios de España con personas que pretenden encerrar a las mujeres en cárceles de tela. Mientras nos ponen a hablar en este pleno municipal de lo que ocurre a miles de kilómetros de nuestra nación, pretende que no hablemos de que el PSOE, con tal de seguir en el poder, pretende darle las llaves de las fronteras de España a un prófugo de la justicia como es el señor Puigdemont, o que no se hable de la amnistía a los delincuentes golpistas separatistas. Por eso votaremos que no a la hipocresía y a esta cortina de humo. Votaremos que no a la corrupción moral, política y económica y a un partido que está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, y que no hablemos de la corrupción que corroe a la banda criminal que nos gobierna. Anteriormente, nuestro ilustrísimo señor alcalde me ha dicho que la criminalidad en Alaurín el Grande, que iba bien, que no pasaba nada, que todo estaba tranquilo. Yo sí creo que esto es lo que teníamos que llevar, no esta moción sobre Gaza, e interesarnos de lo que está pasando realmente en Alaurín el Grande a día de hoy. Y yo le voy a decir a ustedes lo que está pasando en Alaurín el Grande. La criminalidad en Alaurín el Grande varió un 10,11% en lo que va de año en el mismo periodo del año anterior, con una cifra total de 479 infracciones penales. Se han violado 2 niñas con penetración en el segundo trimestre de 2025, cosa que jamás se había producido en Alaurín el Grande. ¿Lo sabíais ustedes? ¿Sabíais que ha habido 2 niñas violadas con penetración y que ha subido un 900% los robos con violencia e intimidación? Ha subido un 900% los robos con violencia e intimidación. Sí, Belén, Ana Belén. En el 2022, en el 2023 no hubo nadie en el mismo periodo. En el 2024 hubo una niña y en el 2025 ha habido 2 y ha subido un 900% los robos con violencia e intimidación. Esto es lo que teníamos que estar debatiendo hoy y no lo que pasa en Gaza, aparte que se ha promulgado la paz y están todos ahora mismo bien. Una paz que va a ser efímera, porque tú sabes que llevan en guerra desde hace cientos de años, o sea, o 80 años, ¿no? Desde el año 47, desde que se volvió a estallar allí los judíos. Pero que esa tierra, los judíos vienen de Judea, o sea, 1000 años antes de que naciera Jesús ya estaban ellos allí. Entonces, el que le están echando unos a otros o otros a uno, eso habría que debatirlo. En fin, creo que lo más importante es nuestro pueblo y dejemos a Gaza y a Israel que ellos intenten arreglar este gran problema que tienen desde hace ya muchas generaciones. Nosotros intentaremos ayudar, como siempre lo hemos hecho, con la mejor voluntad posible, pero no cerrando las puertas a uno u a otro. Muchísimas gracias. Bien, antes de dar la palabra al Partido Popular, sí que no he querido interrumpirle por respeto, digamos, a las instituciones, pero sí le pido a los concejales y concejalas de este pleno municipal que en la medida de lo posible nos ciñamos al punto que se está debatiendo y no salgamos por los cerros de Úbeda, porque usted ahí ha tratado pues todo lo que tenía en la cartera y más allá. Y luego yo vuelvo a insistir en ese tema. Esos datos que usted ha adelantado respecto a la delincuencia o supuesta delincuencia en Alaurín el Grande, primero nosotros como equipo de gobierno no tenemos ningún tipo de información al respecto. O sea que si usted las ha obtenido de la única institución que a fecha de hoy las tiene, que es la subdelegación del gobierno, le pediré que la compartiera y lo pongo muy en duda porque nosotros incluso para obtener esos datos hemos tenido que hacer, pues, de hecho no nos han querido ni darlos, ¿no? Ha sido el propio subdelegado del gobierno que en una junta local de seguridad ha presentado esos datos sin darnos absolutamente ninguna copia, solo hemos podido tener vista del expediente, con lo cual volveremos a pedir eso al subdelegado del gobierno, pero pongo muy en duda esos datos. Pero luego lo que más me preocupa de sus afirmaciones es que usted está aquí difundiendo, trasladando una imagen que no corresponde con la realidad. Y muchas veces, difundir la sensación de peligro y de inseguridad es mucho peor
que el peligro e inseguridad misma. Y yo entiendo que Vox está apostando mucho por ese tema a nivel nacional para asegurarse, provocar el miedo en la población y asegurarse un voto. Pero yo creo que eso no vale, porque los datos, desde luego, en España todo es mejorable, pero son muchísimo mejores que en todo en la Unión Europea. Todo es mejorable, la delincuencia cero no existe, pero venir aquí a presentar a Laurín el Grande como si fuera Kabul o Ciudad de México o Johannesburgo o el Bronx en Nueva York, yo creo que no se corresponde ni con la realidad, y además es peligroso vender esa imagen. Es peligroso para usted mismo, ¿vale? Porque está vendiendo una imagen que no corresponde a la realidad y que está creando un miedo injustificado e innecesario en la población. De todas maneras, espero que para el próximo pleno, y si no el siguiente, pueda tener esos datos y poder contrastarlo con usted. Sí. Esos datos son públicos. Yo lo he cogido porque son públicos. Esto lo emite el Gobierno de España, no lo emito yo. Y, de hecho, le puedo dar todos los datos, no solamente esto. Y no hace falta esperar la semana que viene. Si quiere, usted se lo puedo dar cuando terminemos el pleno. O sea, que no es que yo me lo invente ni tengo un contacto en la subdelegación. No, son públicos. Y lo tengo escrito hace 20 días. No pensaba presentarlo, lo tenía aquí guardado, como muchas cosas que tengo, pero como usted ha dicho, lo del tema del Bronx, pues lo he sacado. Lo he sacado porque es cierto. Porque en el 2023 no se violó a nadie en el mismo periodo, en los 3 últimos meses. En el 2024 se ha violado a una niña con penetración, en el 2025 se han violado 2. Y que ha subido un 900% los robos, eso también es cierto. Lo único que hay que mirar los datos e investigar. Ya les digo que no tengo ningún tipo de problema en pasarle todos los datos de la criminalidad en Laurín el Grande. Muchas gracias. Yo le agradezco que me traslade esos datos y los estudiaré con atención. No obstante, vuelvo a pedir, no solo a usted, sino a todos, que nos ciñamos a los puntos que estamos debatiendo. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, gracias. En nuestro caso vamos a hacer una intervención sencilla en el sentido de que nos vamos a abstener en esta moción. Evidentemente compartimos el punto de vista, y creo que todos, de solidaridad y apoyo ante la situación que se ha vivido o se sigue viviendo, y condenamos evidentemente cualquier tipo de violencia, entre la que se encuentra evidentemente la que ha sucedido en este conflicto. La abstención es porque, como comentábamos antes del pleno, entendemos que los últimos acontecimientos, ese plan de paz que se ha anunciado y se ha firmado, entendemos que altera un poco el contenido de la moción, aunque, como es natural, el conflicto está ahí. Y, sin embargo, pensábamos presentar alguna enmienda a esta moción, en sentido del alto el fuego, de la liberación de rehenes, algunos de los acontecimientos que ya parece que han sucedido, al igual que distribución de ayudas, evitar la escalada del conflicto. Son algunos de las enmiendas que presentábamos, algunos de los acuerdos coincidentes con lo que se recoge ya en el texto de la moción, pero entendemos que ante los últimos acontecimientos vamos a manifestar nuestra abstención, insisto, por pues quizá esa falta de adecuación de la moción a la situación actual a día de hoy. En cualquier caso, nuestra posición es de finalización de este conflicto, resolución del mismo y nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Portavoz del equipo de gobierno, perdón. Bueno, muchas gracias al Partido Popular, porque entendemos también los motivos de la abstención. Nosotros hemos decidido mantenerla porque no sabemos, de hecho, una de las pocas cosas en la que coincido con toda la verborrea que ha dicho el representante de Vox es que la paz probablemente sea efímera, porque sabemos que es un conflicto que está enquistado. Pero yo voy a intentar no salirme del guión. Creo que por respeto a mis compañeros, puesto que esta no es una moción de Izquierda Unida, sino una moción de Partido Socialista 100% a Laurín y también de Izquierda Unida, y manifestar únicamente mi posición, pues no sería de recibo y, por tanto, no me voy a salir.
sí que me parece una falta de respeto por parte del representante de Vox. Aquí yo no he venido a hablar en esta moción de todos los puntos que él indica, que además no los comparto y la mayoría son falsos. Yo no vengo aquí a cubrir a ningún presidente del Gobierno de ningún partido socialista, entre otras cosas porque yo no soy del Partido Socialista 100% alaurino. El Partido Socialista y los componentes y concejales del Partido Socialista de Alaurín el Grande aquí vienen para defender la paz y para condenar el genocidio. Aquí hablamos actualmente de 67.869 muertos. Si para usted eso no es importante en Alaurín el Grande, a mí la muerte de los niños y niñas palestinas también me duele, aunque no sean en Alaurín el Grande. Y los 170.105 heridos que ya vienen anunciándose. Lo de hablar de que las flotillas no han llevado ni una lata de sardina o de atún, no sé qué barbaridad ha dicho, y que lo que iban era de fiesta, les recuerdo que muchos han sido detenidos, muchos han sido torturados y han tenido que ser repatriados a España. No iban a hacer nada malo, iban a llevar ayuda humanitaria, iban a intentar evitar las muertes por hambre. Si usted eso no lo considera importante, de verdad, es que no compartimos absolutamente nada. Entonces, para terminar, y como decía, que no me quiero salir de la moción y no vengo aquí a soltar el argumentario que nos hayan dicho, porque la postura de Vox ha sido, no voy a entrar al trapo, pero vengo aquí a hablar de mi libro. Y para eso, pues la verdad es que no estamos. Nosotros venimos aquí porque somos conscientes de la necesaria paz, porque las últimas noticias de estos acuerdos, que han llamado acuerdos de paz, aunque la realidad es que es una tregua o alto el fuego, para nosotros son esperanzadores y queremos y deseamos que se materialice esta paz y que sea una paz justa, pero entendemos que es necesario por parte de este equipo de gobierno, por parte del Pleno de este ayuntamiento, la condena de cualquier tipo de acto violento como el que se viene perpetrando contra el pueblo palestino. El alto el fuego y permitir que entre por fin la ayuda humanitaria es un dato que nos da un respiro, que al menos no sigan cayendo bombas indiscriminadamente sobre la población civil palestina, pero este acuerdo de paz tiene demasiados flecos sueltos para las fases posteriores y es el motivo por el que ya hemos adelantado anteriormente que se iba a mantener esta moción. No voy a entrar por respeto a mis compañeros, porque si yo le dijese a usted lo que pienso de todo lo que ha dicho, quizá no podía volver a sentarme en este sitio. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Yo también tengo aquí un texto que si lo dijera quizá tampoco podría sentarme en este sitio. De hecho, hasta mis compañeros me lo han recriminado por duro. Entonces, le voy a leer otro más suave que yo creo que sí me dejarán de sentarme en este sitio. Por cierto, ¿quién da la cifra de los 67.000 muertos en Gaza? ¿Qué empresa? ¿Quién es el que da la cifra? Dígamelo usted. Después me lo puede decir si quiere. En Europa de la posguerra hay muchas cosas que se pueden ser. De hecho, una de las grandes victorias del siglo XX fue la libertad para que cada cual pudiese vivir su vida como entendiese mejor. Costó muchas vidas, mucho sufrimiento y supuso pérdidas que escapan a la capacidad del cálculo humano. Todo ello para poder dejar clara una idea. Se puede ser cualquier cosa menos antihumano. Esto es, se puede defender cualquier idea excepto la aniquilación física o social de otras personas por cuestiones de raza, credo, condición sexual, etc. Hoy asistimos a la legitimación de un retroceso de más de 70 años de historia, reivindicando el derecho de un grupo a exterminar a otro, porque no nos engañemos, la organización terrorista que soporta al gobierno palestino jamás publicó en 1987 su Carta Constitucional, abogando por la destrucción de Israel. Lo repetimos, destrucción de Israel. No abogaba por la negociación, por un acuerdo, por una convivencia. No, reclama la destrucción. Para más abundamiento, jamás condenó los acuerdos de Oslo. El pacto histórico firmado por el líder de la OLP, Yasser Arafat, y el primer ministro israelí, Isaac Rabin, en 1993, estos acuerdos establecían un autogobierno limitado para partes de Cisjordania y de Gaza bajo una entidad recién creada, la llamada Autoridad Nacional Palestina. Además de rechazar los acuerdos, jamás condenó el reconocimiento mutuo entre la OLP y Israel. Arafat y Rabin aceptaron oficialmente
en cartas enviadas días antes de Oslo. Más recientemente, el 7 de octubre del 2023, Hamás lanzó un ataque sorpresa contra el sur de Israel, matando en un día a más de 1.400 personas y tomando a más de 253 rehenes e hiriendo a 4.500 personas. Hoy traen a ustedes aquí una moción para declarar a los miembros de Hamás hombres de paz, como les gusta llamar a quienes llenan de sangre las calles, matando a niños, mujeres, ancianos y demás personas indefensas para conseguir, mediante la violencia de la imposición del más fuerte, aquello que le niega la razón. Hoy legitiman a quienes niegan la evolución social tratando de imponer de nuevo la ley natural. En las guerras, señorías, se mueren muchas personas inocentes, se devastan muchas ciudades, muchas personas son condenadas a emigrar a otras zonas, desplazándose solo con lo opuesto. Es lo que tiene la barbarie de quienes ven en la hostilidad la forma de imponer sus ideas y no dudan en atacar a los demás sembrando el caos y la desesperación. En la guerra no hay buenos ni malos, hay atacantes y personas que se defienden del atacante. El resto no es más que un discurso ventajista con fines espurios, como puede ser filias y fobias por ideas determinadas, conveniencias políticas para tratar o tapar escándalos propios. Ustedes traen una moción no ya de buenos. El micrófono está apagado, por lo que veo. Ahora. Sería un planteamiento descabellado si no fuese porque las enarbolan quienes dicen condenar la prostitución, pero tienen consumidores de este negocio en sus cuadros de mando. ¿Sabéis a quién me refiero? Dicen defender a las mujeres víctimas de abuso, pero ponen a los violadores en la calle. También sabéis a quién me refiero. Dicen proteger a las mujeres víctimas de maltrato, pero desoyen las alarmas sobre los fallos de los mecanismos de protección, o proclaman que los miembros de una banda terrorista con cientos de asesinatos son hombres de paz, entre otras cosas. Sería un dislate si no fuese por su trayectoria consistente en hacer lo contrario de lo que dicen y en legitimar aquello que denuncian. Como ya sabemos, como ya hemos dicho, Hamás tiene como fin la aniquilación de Israel, no dudando en asesinar civiles e indefensos. Aluden ustedes a una moción al genocidio y dicen que genocidio es, entre otras cosas, ataques indiscriminados contra la población civil y limpieza étnica sistemática. Entonces, según su aporte, así como los datos de la trayectoria de Hamás, convendrán ustedes en condenar esta guerra como acto genocida por parte de Hamás contra el pueblo de Israel, ¿no? O en su mundo al revés del que ya hemos hablado antes, en lo de las pulseras defectuosas, las puestas en libertad de los violadores, ¿consideran ustedes la acción de Hamás como un acto de confraternidad entre naciones hermanas, donde el asesinato de 1.400 israelíes a manos de los terroristas Hamás solo en una última acción es una actividad de convivencia? Creo que con lo dicho queda suficientemente aclarado que esta locura colectiva de Occidente, donde los partidos de izquierda intentan hacernos ver que cada cosa no es lo que ve, sino lo contrario, no nos van a encontrar. Así que, como entenderá, votaremos no a esta moción. Muchas gracias. El micrófono. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, la portavoz del equipo de gobierno para terminar. Sí, muy brevemente, porque no merece la pena. Solo dos puntualizaciones. Cuando me ha preguntado que de dónde son los datos, a usted que tanto le gusta localizarlos, pues son de Amnistía Internacional, por ejemplo, o de la Organización Nacional o de Naciones Unidas. La ONU. Mire, de verdad,
le pido que no me interrumpa. Además, ya se le ha pedido antes que no se vaya por los cerros de Úbeda y ha utilizado su segunda intervención para volver a hablarnos de toda la política o de toda la demagogia barata que su partido, me imagino, que le manda de arriba y usted viene aquí a comunicarnos. Mire, afortunadamente, y afortunadamente, lo repito, nosotros no hemos venido aquí ni a hablar ni a apoyar a Hamás. No se hace mención a Hamás en la moción. Se hace mención al pueblo palestino y al genocidio al que vienen siendo sometidos. Entiendo que como usted querrá justificar de alguna manera que no le importan los muertos, no le importan los heridos porque no son en Alhaurín el Grande, pues quiera desviar el debate a Hamás. Pero le vuelvo a repetir que es que no aparece en el cuerpo de la moción. Nosotros en todo momento hablamos del pueblo palestino y sobre todo de los civiles víctimas de esta barbarie. Quizás no se ha leído la moción porque usted con el argumentario que le mandan es suficiente o quizás no me ha escuchado aquí cuando yo la he leído. Pero si hay una sola referencia o un solo apoyo a Hamás en esta moción, yo la retiro. Pero como no existe, y aquí venimos a hablar de muertos, de heridos, de genocidio, de una guerra indiscriminada contra la población civil, de personas que han intentado llevar ayuda humanitaria y han sido interceptadas, encarceladas y torturadas. Como hemos venido a hablar de eso y no hemos venido a hablar de Hamás, no le voy a contestar a ninguna de las barbaridades y mentiras que usted ha venido a lanzar en su intervención porque no merece la pena. Ya le he dicho dónde están los datos, puede contrastarlos y ya le he dicho que no venimos a hablar de Hamás, sino del genocidio al que se ha sometido al pueblo palestino y por eso pido el apoyo del resto de grupos políticos. También ya he manifestado antes que entiendo la postura del Partido Popular en atención a lo que pueda suceder en los próximos días, que ojalá se alcance la paz, que ojalá haya una resolución justa para todas las partes y que ojalá no tengamos que volver aquí a venir a hablar de solicitud de alto el fuego, de más muertos, de más heridos, ni de esta masacre a la que no es la primera vez que se somete al pueblo palestino. Muchísimas gracias. Bien, lamento mucho que esta moción, que en principio era de ámbito humanitario, haya derivado en ese tipo de debate. Aquí el portavoz de Vox ha hecho una defensa muy encendida a favor de Israel y es muy respetable y legítimo. Se lo debería trasladar a algunos militantes suyos a nivel nacional porque sus acciones públicas no siempre van en favor precisamente del pueblo de Israel. No obstante, yo quiero aquí reafirmar que creo que es algo razonable, digamos, y necesario. Por una parte, nuestro afecto, el afecto de Alhaurín el Grande al pueblo de Israel y a la comunidad judía, y por otra parte, nuestro apoyo inquebrantable al pueblo palestino que está sufriendo, y eso es incuestionable, y nuestra aspiración y nuestro deseo de que pronto haya una paz duradera y puedan existir de manera pacífica dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino. Es el deseo, entiendo, de todos, y me gustaría que ese deseo se viera cumplido en vida nuestra, la de todos. Así que, sin más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Votos a favor. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba esta moción con el voto favorable de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% Alhaurín, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Vox. Pasamos a la parte de seguimiento y control. Octavo punto, dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía del número 4150/2025 del 1 de septiembre de 2025 al número 4672/2025 de 30 de septiembre de 2025. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre los decretos de alcaldía? Nos damos, por lo tanto, por enterado. Pasamos al punto 9, dación de cuenta del decreto número 4532/2025 del 22 de septiembre de 2025 sobre designación de representación y defensa de este ayuntamiento en el procedimiento ordinario número 200/2025 del Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Málaga. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Nos damos también por enterados. Punto 10, dación de cuenta del decreto número 4539/2025 del 22 de septiembre de 2025 sobre sustitución de la alcaldía desde el día 24 de septiembre hasta el 26 de septiembre de 2025. ¿Alguna duda? Nos damos también por enterados.
Punto 11, asuntos que se declaran de urgencia. No hay ningún punto que se declare asunto que se declare de urgencia. Pasamos al punto 12, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Tenemos una pregunta o ruego del Partido Socialista. No sé si Vox tiene alguna. Vamos a esperar. ¿Y el Partido Popular? Pues vamos a dar. Vamos a darle la palabra al representante del Partido Socialista. Sí, solamente para hacer referencia a la participación del portavoz de Vox, que ahora mismo se encuentra ausente, pues para hacer una defensa de toda la idea y que todo esto se lleve con respeto. Yo creo que la participación del portavoz de Vox a referirse al Gobierno de España, a un gobierno designado democráticamente, no creo que son las maneras correctas en las que se puede hacer referencia a ello. Más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, existe una división de poderes en el que la independencia de cada ejecutivo, legislativo y judicial participan y realizan las acciones competentes. Entendemos que lo que busca Vox, como suele hacer, crear un caos para deslegitimar lo que es la democracia e imponer los comportamientos y la ideología que pretende. Solamente, y ya que se ha sentado, reitero, por favor, que no solamente en este caso porque usted se ha dirigido con unas, entiendo yo que son ofensivas e incluso cabe hasta la querella cuando se refiere a una banda criminal, a la representante gobernado de este país democráticamente, entiendo que no son las formas y con eso se pierde el fondo. Muchas gracias. También quería aportar algunas explicaciones en la segunda teniente de alcalde a raíz de unas manifestaciones públicas que hizo en su momento el Partido Popular respecto a la supuesta retirada de una placa en lo que es un edificio municipal en El Chorro. Tiene la palabra la segunda teniente alcalde. Sí, muchas gracias. Bueno, esta intervención es muy simple, pero a la vez creo que es triste, y lo creo porque es el reflejo del nulo diálogo, en este caso del Partido Popular, y refleja su forma nueva de hacer política, si se puede llamar así, y es fomentando bulos o enfrentamientos a través de posts en redes sociales. Aprovecho para recordarle a la portavoz del Partido Popular que tenemos un grupo de WhatsApp de portavoces y que antes de llevar a cabo la difusión de este tipo de informaciones, pues puede preguntarnos el motivo y la explicación, y si esta explicación no le convence, pues entonces con toda la información que tenga, pues que la difunda a través de sus redes sociales, pero que difunda realidades. Y si ve que es muy complicado para ella el diálogo, pues emplazo a cualquier otro concejal del Partido Popular a que nos pregunte cualquier duda que le suscite alguna de las actuaciones de este equipo de gobierno y en concreto aquellas de las que yo sea responsable o conocedora directa, como es este el caso. Y por favor, no olviden nunca la importancia del diálogo al que antes tanto hacía referencia la portavoz del Partido Popular. Sentarnos, dialogar y hablar entre nosotros. Y para aclarar la polémica causada intencionalmente, decir, por si alguien desconocía el dato, que hace años la conocida como Casita del Chorro dejó de ser un centro de mayores. En la actualidad se está adaptando a lo que me gustaría haberlo anunciado de otra manera, pero se está adaptando a lo que va a ser la Casa de la Juventud, un centro de ocio alternativo y supervisado para jóvenes con talleres, formación, atención psicológica individualizada para jóvenes y mucho contenido más que, permítame, lo expongamos cuando se presente formalmente la misma y sobre la que se han encargado ya 2 placas, acordes al nuevo diseño exterior que tendrá esta casita, que no tiene nada que ver cómo está en la actualidad. Una de ellas, obviamente, hará mención al servicio que se va a prestar en la misma, que esto es la Casa o Centro de la Juventud, no recuerdo cómo se ha encargado y no quiero faltar a la realidad. Y una segunda, que va a hacer referencia a lo que fue y a quien la inauguró dichas instalaciones, que salvo horror por mi parte, creo que el texto de la placa encargada, ya encargada antes de su post, relata lo siguiente. Antiguo centro de mayores inaugurado el pasado 29 de marzo del año 2023, siendo alcalde de esta villa don Juan Martín Serón. Que no creo que esta actuación a él le esté quitando el sueño, pero aún así pues queremos ponerlo de manifiesto. Señora Ledesma, parafraseándola a usted en este post, Alaurín merece un gobierno más demócrata, más tolerante y más respetuoso.
Y por ello, después de 23 años, está aquí este equipo de gobierno, demostrando que otra forma de hacer política es posible. Y, por cierto, ya que tanto le gustan las redes sociales, esto lo digo a título personal, estoy esperando con impaciencia el post donde valore la concesión de fondos europeos por importe de casi 9 millones de euros a nuestro pueblo, gracias, sin duda, al trabajo y esfuerzo de este equipo de gobierno. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Tiene? No. Partido Popular. Primero, yo no vengo aquí a hablar a título personal de nadie. Espero que usted tampoco venga a hablar a título personal de mí. A ustedes que tanto os gustan la democracia, la participación, la tolerancia, el respeto, pues creo que deberían empezar por ahí. Creo que debería empezar justamente por ahí, por respetar lo que hacen los demás, porque la libertad de expresión todavía existe. Hay personas que se creen que Ana Laurín ha dejado de existir, pero para mí existe y sigo creyendo en ella. Por lo tanto, me voy a expresar como considere. Y ya le he dicho antes que creo que estamos de enhorabuena con una subvención europea. Claro que estamos de enhorabuena. Y es gracias al trabajo no solo de ustedes, sino de personas que anteriormente también trabajaron para hacer un plan estratégico, para que ese plan estratégico estuviese para aprobar, para poder pedir esas subvenciones, porque no nos quedaba otra opción. Claro que sí, y estamos contentísimos y ojalá se puedan hacer muchas cosas, se puedan justificar sin problemas y podamos tener muchos fondos europeos. Ojalá, porque creo que es una vía de financiación magnífica para los municipios que no son pequeños y que tampoco terminan de ser grandes para las necesidades que tienen. Pero le voy a decir una cosa, cuando usted habla de diálogo, el diálogo es dos, ¿vale? En el grupo de portavoces, claro que estoy yo y usted también está. También usted tiene mi teléfono y usted podía haber explicado en el grupo de portavoces o en cualquier otro sitio, se va a llevar a cabo esta placa, se va a quitar, porque mire usted, yo no he ido a ver la placa si se ha quitado, han sido los vecinos los que vinieron a decirnos que se han quitado la placa, porque ¿cuánto tiempo lleva caída la placa de la calle Real de inauguración de la calle, justamente donde pone Juan Martín Serón, el alcalde que lo inauguró? Lleva casi 2 años. ¿Yo le he dicho a usted algo? ¿Yo he hecho alguna publicación? No. Simplemente con que usted hubiese levantado el teléfono y hubiese dicho, mire usted, se va a quitar esta placa porque se va a cambiar y se va a hacer otra cosa, pues ya está. ¿O es que soy yo la que le tengo que preguntar a usted? ¿Quién ha tomado la decisión de quitar la placa? Usted, ¿no? Pues si usted ha tomado la decisión de quitar la placa, usted nos informa. Yo no voy a preguntarle a usted por qué usted está quitando placas o no está quitando placas. Esa será una decisión suya, que es la que está gobernando. Es que todavía, ¿la placa se ha quitado o no se ha quitado? La placa se ha quitado. La placa se ha quitado, se ha pintado donde estaba la placa. Efectivamente, entonces la placa se ha quitado. No diga usted cuando le digo que se ha quitado la placa, usted podía haber informado. Simplemente que es la que ha tomado la decisión. Es que usted todavía creo que tiene el chip de que no está en el gobierno. Usted es el que está gobernando, usted es el que está gobernando y el que tiene que informar de las decisiones que toma. Yo no voy a preguntarle a usted qué hace con la placa o qué no hace con la placa o por qué ha decidido poner aquello allí o por qué no lo ha decidido. Esa es una decisión suya, ¿vale? Y yo en las redes sociales, a título personal o a título no personal, hago lo que me apetece. Porque vivimos en una democracia y la libertad de expresión existe. Y ustedes no me van a callar a mí. Lo siento mucho, pero ustedes no me van a callar. ¿Alguna intervención más? Pero muy rápido. Muy rápido. No, va a ser muy rápida. Es que parece que se me ha entendido mal. Yo no le he dicho que no se exprese. En ningún momento. Le he dicho que podía haber preguntado si se hace o no se hace. Este equipo de gobierno, en sus actuaciones ordinarias, cuando ha trasladado de una oficina a un sitio, al otro, ha cambiado un servicio, no hemos visto necesario comunicarlo. Se está viendo que allí se está haciendo una obra, que no es que se esté desmantelando las placas de ningún sitio. Entonces, por eso le digo, si usted quiere que cada vez que nosotros hagamos cualquier actividad o acción rutinaria se le informe por el grupo de portavoces, yo no tengo ningún inconveniente. Pero como usted comprenderá, si usted tiene una duda o antes de publicar una cosa y que tacharnos de antidemócrata, de que queremos borrar la historia, que queremos retirar las placas del antiguo alcalde y todas estas manifestaciones que usted hace, pues yo simplemente le pido que primero se informe, porque si no, igual cuando aparezca la nueva placa donde aparece el nombre de este hombre, usted no va a entender muy bien por qué ha dicho eso. Simplemente que es una posibilidad
que la comunicación está, que yo no sabía que las actuaciones rutinarias las teníamos que comentar, pero que tampoco tengo ningún problema, y que jamás le he dicho que no se exprese, porque la libertad de expresión es muy importante. Lo único que le he dicho es que utilice un poquito más el diálogo, aquí en el Pleno o entre nosotros en el grupo de portavoces. Es lo único que quería manifestarle. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias.